Muy bien, buenos días. Yo soy el doctor Gradio Montes, soy residente de primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica aquí en Monterrey, Nuevo León. Hoy abordaremos el tema del nódulo pulmonar solitario y mi maestro asesor fue el doctor Matías Salina Chapa. Muy bien, vamos a empezar con una pequeña introducción, inclusive una definición. Un nódulo pulmonar solitario es pues como ya lo acabo de mencionar, es un nódulo bien delimitado, como se puede ver en esa radiografía, que es una opacidad redondeada menor o igual a 3 centímetros, porque cuando ya sobrepasa los 3 centímetros de diámetro ya lo consideramos una masa. Tiene que estar completamente redondeado o parcialmente redondeado y tiene que estar rodeado por parénquima pulmonar. El nódulo pulmonar solitario también no toca el ilio ni el mediastino y no se asocia a enopatías, inclusive a telectasias o derrame pleural. Entonces, el diagnóstico diferencial de un nódulo pulmonar solitario, pues hay muchísimos, hay tanto benignos como malignos que los abordaremos dentro de la clase y los iré mostrando en el transcurso de la clase. Muy bien. Tenemos dos tipos. Tenemos el nódulo pulmonar solitario que se divide en dos. En su parte izquierda podemos ver un nódulo que es completamente sólido, o sea, pues, literalmente es totalmente sólido, y el subsólido lo dividimos en semisólido y en vidrio espulido completo. Como pueden ver, el semisólido tiene una parte sólida central y tiene una parte de vidrio espulido periférica, y el que es completamente en vidrio espulido, pues prácticamente pues, es vidrio espulido, que es una atenuación superior al parénquima pulmonar normal. Entonces, esto es de suma importancia detectarlo porque los nódulos sólidos tienen muchos diagnósticos diferenciales, benignos y malignos, y los subsólidos, por lo regular, siempre son o causas infecciosas, o y los subsólidos, por lo regular, siempre son causas infecciosas, puede inclusive ser algún infarto o por lo que es más característico, que es por malignidad. Muy bien. Aquí tenemos dos imágenes de una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón, donde podemos observar del lado izquierdo un nódulo completamente sólido que está en contacto con la pleura, como lo podemos observar de este lado, que está en contacto con la pleura, que tiene bordes parcialmente lisos, o sea, se puede decir que son lobulados, y este es un nódulo sólido. A diferencia del lado izquierdo, del lado derecho de su pantalla, donde podemos ver que aquí tenemos un nódulo subsólido porque es completamente en vidrio espulido. Esto es de suma importancia porque por los diagnósticos diferenciales que ahorita hablaré. Entonces, en la evaluación clínica, ¿qué es lo que tenemos que saber acerca del paciente? Hay factores de riesgo que los categorizan como bajo, medio o alto. Por ejemplo, tenemos desde el tamaño del nódulo pulmonar solitario, que es de suma importancia, ya que hay revisiones que dicen que desde 8 milímetros hacia abajo, 8 milímetros de diámetro, se considera que es muy bajo, que un factor de riesgo bajo para que el nódulo sea maligno, inclusive si es medio o es alto, mayor de 20 milímetros. Entonces, la edad del paciente también es de suma importancia. Por ejemplo, cuando son mayores de 60 años y tienen otro factor de riesgo, por ejemplo, el antecedente de tabaquismo, que tienen más de una cajetilla diaria, o que nunca lo ha dejado, inclusive el tabaco, o que si tienen EPOC o no tienen EPOC, o si tienen exposición a asbesto. Esto es de suma importancia conocer los factores de riesgo del paciente para nosotros poderle dar una evaluación clínica completa, inclusive para hacer el follow-up del mismo nódulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar de un nódulo pulmonar solitario? Tenemos que evaluar, punto número uno, el tamaño del nódulo. Como ya lo mencioné ahorita, si es menos de 8 milímetros o inclusive menos de 4, las características que tenga morfológicamente, en la tasa de crecimiento, que se ha visto que, por ejemplo, menos de 400 días, se considera que el nódulo pulmonar es benigno, o factores de riesgo de la malignidad para los pacientes, por ejemplo, lo que está aquí abajito, que es edad avanzada, tabaquismo positivo, la historia familiar de primer grado, la ocupación que llega a tener el paciente, inclusive la terapia con radiación por el mismo cáncer, por algún cáncer de pulmón que pues no haya resolvido con la misma terapia. Muy bien, resuelto, perdón. Entonces, tenemos métodos de imagen. Voy a hablar un poco de la radiografía y voy a hablar de la tomografía. La,
La radiografía, pues es el método inicial prácticamente y se considera un hallazgo incidental. La mayoría de las personas que vienen a realizarse radiografías, perdón, este, podemos observar, digo, no la mayoría, pero podemos observar como hay hallazgos incidentales, radiopacidades, redondeadas o ovoideas dentro del mismo parénquima pulmonar, como el que estamos observando dentro de la pantalla. Estos tienen que ser mayor de 9 milímetros para que sean visibles dentro de la radiografía. Entonces, si solamente nosotros tenemos una radiografía del paciente y por más de 2 años, o sea, el nódulo sigue estando de las mismas características y el mismo tamaño, se considera que no necesita un seguimiento. Por ejemplo, como ya lo mencioné hace un momento, en términos de tamaño, sí es necesario saber cuándo es más probable que sea maligno y cuánto es más probable que sea benigno. Por ejemplo, en la literatura consultada, los nódulos por abajo de 4 milímetros se considera que tienen menos del 1% de riesgo para producir malignidad o un cáncer de pulmón y inclusive en las personas que son fumadoras, o sea, inclusive que son las personas fumadoras, tienen el mismo riesgo. Entonces, es de suma importancia conocer las características del nódulo, saber en qué posición está. Por ejemplo, si estuviera en contacto con la pleura, se considera que es maligno o digo, y también las otras características del paciente. Entonces, sí es de suma importancia conocer las características y pues los métodos de imagen que podemos hacer. Por otro lado, tenemos la tomografía, que pues, prácticamente juega un papel súper importante, más que nada para evaluar las características que no podemos evaluar por la tomografía, por la radiografía, y el crecimiento para cuando les vamos a pedir los follow-ups. ¿Por qué? Porque la tomografía es más sensible para detectar los nódulos pulmonares cuando hacemos los cortes finos, por ejemplo, los que se realizan en nuestra institución, que hacemos una mayor resolución espacial, podemos observar los nódulos pulmonares solitarios que son inclusive menos de 1 milímetro, o inclusive los subsólidos. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque para darle pues, un mejor diagnóstico al paciente, y porque pues, hay pacientes que tienen un screening para cáncer de pulmón, por ejemplo, que tengan factores de riesgo positivos. Entonces, aquí jugamos un papel importante nosotros como radiólogos para el screening del cáncer pulmonar. Como ya la mayoría de personas sabemos, el cáncer pulmonar es una de las causas, tiene mucha morbimortalidad en hombres, inclusive en mujeres. Entonces, para las personas que tengan un factor de riesgo positivo, por ejemplo, más de 20 paquetes año o que no hayan dejado de fumar, más de paquetes año que no, o inclusive no hayan dejado el cese tabáquico, es importante nosotros realizar un screening. El screening se ha visto que hacemos dosis de radiación baja para que el paciente, pues, si llega a tener algo, o sea, un nódulo o inclusive otra cosa, pues no le hagamos pues, más daño. Entonces, según la ACR, se considera que la tomografía de pulmón sin contraste se considera un uso apropiado a pesar de la radiación. Entonces nosotros tenemos que actualizar los parámetros dentro de la tomografía para que no se le dé tanta radiación al paciente, para que así el paciente pueda tener un diagnóstico temprano y pues inclusive un tratamiento en dado caso que sea así. Muy bien. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales para los nódulos sólidos y subsólidos y las características benignas, malignas, infecciosas, no infecciosas, inclusive congénitos. Ahorita nos enfocaremos en los primeros 4, que son malignos. Por ejemplo, los sólidos tenemos neoplasias primarias de pulmón, por ejemplo, el adenocarcinoma, metástasis solitarias, el tumor carcinoide. Y de los subsólidos podemos hablar igual de adenocarcinoma pulmonar, las metástasis de los melanomas, el carcinoma de células renales, y de los benignos, de los amartomas y la malformación arteriovenosa, de los infecciosos también, y de los no infecciosos también. Entonces, vamos a empezar con los benignos. Ya habíamos visto una clase de la doctora Melissa de calcificaciones pulmonares benignas. Entonces, vamos a empezar primero con los benignos. ¿Ok? Vamos a evaluar 4 cosas, como ya lo mencioné anteriormente: el tamaño, la forma, la densidad y el crecimiento. El tamaño, el tamaño es importante. ¿Por qué? Porque si es menos de 4 milímetros, inclusive hasta 8 milímetros, tienen un riesgo del 1%, como ya lo mencioné hace poco. La forma, cuando son benignos, se considera que la forma es totalmente redondeada, una apariencia así como, pues sí, redondeada, una apariencia de bordes lisos, no espiculadas, porque los espiculados se consideran más que son malignos, y las calcificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico
donde podemos observar 4 imágenes que, por ejemplo, la imagen A, si se pueden dar cuenta, podemos ver una calcificación difusa y homogénea. En la imagen número B, en la imagen B, tenemos una calcificación central. En la imagen C tenemos una imagen en popcorn, en palomita de maíz. Y en la imagen D tenemos una calcificación central o concéntrica o laminar, perdón. Entonces, esto es de suma importancia a nosotros poderlo ver dentro de la tomografía. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar que el nódulo es benigno más que sea maligno. Entonces, también podemos ver la densidad, como las calcificaciones que les acabo de mencionar, si tiene cavitaciones o no, si tiene densidad de grasa para hacer el diagnóstico diferencial con una amartoma, inclusive con una neumonía lipoidea, o el crecimiento que llega a tener si es estable por más de 2 años y pues le estamos dando el follow-up cada 6 meses o inclusive cada año. Entonces, para comenzar con los benignos, de los diagnósticos diferenciales del nódulo pulmonar solitario, tenemos primero el amartoma. Tenemos un gráfico donde se puede ver del lado derecho, que es los amartomas, tienen un crecimiento lento, tienen bordes parcialmente definidos que pueden contener en su interior atenuación de grasa, que esto es lo más característico. ¿Por qué? Porque la atenuación de grasa de menos de 40 a menos de 120 unidades Hounsfield es la característica más importante que vamos a tener para observar en el amartoma. Y y otras de las causas de la atenuación también puede incluir metástasis pulmonares, que ahorita voy a hablar de eso, en pacientes con liposarcoma o cáncer de células renales o una neumonía lipoidea. Eso es importante verlo, por ejemplo, en estas dos imágenes de tomografía axial computarizada, donde del lado izquierdo tenemos una ventana mediastinal, donde podemos observar que es un paciente que tiene una lesión donde lo podemos observar que tiene calcificaciones y la calcificación que tiene es como la que le acabo de mencionar hace un momento, que son calcificaciones en popcorn. Entonces también tiene densidades de grasa, como lo podemos observar aquí. Entonces esto es muy característico que sea un amartoma. Por el otro lado, del lado derecho, es una imagen igual en una tomografía axial computarizada, ventana paramediastino, donde podemos observar un paciente de 65 años que tiene pues sí, es una tumoración bien circunscrita, donde podemos ver que tiene una calcificación y donde podemos también ver que tiene una atenuación de grasa. Esto también es muy característico del amartoma, pero pues no todo se va a ver de esta manera. Por ejemplo, tenemos esta tomografía computarizada de una reconstrucción en coronal de un paciente. Este paciente era un paciente que era tragafuegos. Entonces, las pacientes que tienen antecedentes de tragafuegos o los pacientes que tienen aspiración, por ejemplo, de aceites vegetales, animales o minerales, es más probable que las imágenes, por ejemplo, estas dos masas que observamos bilaterales en los pulmones, nos podemos dar cuenta que son de contenido prácticamente de atenuación de grasa. Esto es muy, muy característico de una neumonía lipoidea. Entonces, para hacer la diferencia entre el amartoma y la neumonía lipoidea, pues prácticamente son las calcificaciones de popcorn y pues el antecedente que tiene el paciente. Por eso es de suma importancia conocer los antecedentes del paciente para así poder hacer un diagnóstico más oportuno. Por ejemplo, por otro lado tenemos el granuloma, que como ya pues todos los hemos visto dentro del instituto, tenemos un nódulo sólido, calcificado, esférico, con bordes lisos o ligeramente lobulados, como tenemos esta tomografía, de un paciente de 63 años que él acudía por un dolor torácico. Y podemos observar que en el lóbulo inferior izquierdo tiene un nódulo que tenemos una calcificación central o laminar, donde esto pues, es muy característico de un granuloma y podemos hacer el diagnóstico diferencial de una tuberculosis, una histoplasmosis o alguna enfermedad granulomatosa. Por este lado tenemos dos imágenes de tomografía computarizada, donde la primera la estamos observando en MIP, donde podemos observar toda esta región de este lado y de este lado. Podemos observar que en la ventana para pulmón de esta paciente de 63 años, ella tenía una radiografía anormal, donde presentaba una calcificación central pariliar y también, si se dan cuenta, tiene múltiples micronódulos por este lado, inclusive el nódulo de este acá. Esto es muy importante porque esto es muy característico de una histoplasmosis y como se pueden ver acá, acá también tenía la calcificación.
Y de este lado, del lado derecho de la pantalla, tenemos una reconstrucción en coronal de una tomografía computarizada, donde podemos observar que hay una calcificación laminar, como la que podemos ver aquí, y como si fuera, pues, como en una diana. Estos son diagnósticos, o sea, este es un diagnóstico casi certero de que pues, es un granuloma por el antecedente que tenía la paciente. Muy bien. Por el otro lado tenemos una malformación arteriovenosa. Las malformaciones arteriovenosas son anomalías vasculares extremadamente raras que ocurren en el pulmón. ¿Por qué? Porque estas son vasos anormalmente dilatados, como podemos observar en la tomografía, en reconstrucción en coronal, en ventana para pulmón, donde podemos observar en los segmentos apicales como aquí tenemos esto, o sea, aquí tenemos, pues, digo, para los que no tenemos tanta práctica, podemos pensar que esto puede ser un nódulo. Pero no, ¿por qué? Porque las malformaciones arteriovenosas tienen un compuesto que es un cortocircuito de derecha a izquierda entre la vena y la arteria pulmonar. Entonces, aquí vemos esta imagen donde confirmamos que el paciente no es un nódulo y que representa una malformación arteriovenosa. ¿Cómo vamos a ver esto? Porque tiene una arteria y una vena que lo están nutriendo. Por ejemplo, de este lado tenemos otra imagen de una tomografía axial computarizada en ventana para pulmón, donde podemos observar de este lado y del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho en los vasos pulmonares, donde podemos observar que es como una imagen serpentinosa. Que aquí si se dan cuenta está dando como que vueltecita para acá y esto lo podemos confundir con un nódulo pulmonar solitario, inclusive la de acá que está dando vuelta. Y esto es muy, muy característico. ¿Por qué? Porque inclusive sin el contraste nosotros lo vemos homogéneo, como se puede ver acá. Lo vemos bien delimitado, no está calcificado y tiene hasta varios centímetros de diámetro y podemos observar cómo están las venas y las arterias un poquito más delimitadas y pues hace este signo característico de serpentinos. Muy bien. También como diagnóstico diferencial del nódulo pulmonar solitario tenemos los ganglios intrapulmonares. Aquí tenemos tres gráficos donde podemos observar los ganglios intrapulmonares típicos, atípicos y los que no son ganglios intrapulmonares. Los ganglios intrapulmonares es una entidad benigna totalmente y por lo regular se caracterizan por estar dentro de la cisura. Por ejemplo, este que está acá, que pueden ser de una forma ya sea ovalada, lentiforme o triangular. Inclusive mencionaban que pueden estar cerca de la pleura, pero nunca contactan con ella. Entonces aquí como podemos ver, tenemos un ganglio, o sea, esta representación de un ganglio lenticular donde está dentro de la cisura, al igual que el de abajo, y estos son muy típicos. Y de este lado tenemos otro igual, pero está dentro de la cisura, está hacia dentro del parénquima, pero está sobre la cisura. E inclusive si está a más de 3 milímetros de la cisura, también lo podemos considerar un ganglio intrapulmonar normal. ¿Cuándo sospechar cuando no es un ganglio pulmonar normal? Cuando vemos este patrón espiculado o que ya miden más de 3 milímetros. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto puede ser una corona radiada, que esto es un signo muy característico de malignidad. Por ejemplo, tenemos dos imágenes de tomografía axial computarizada, donde podemos observar los ganglios intrapulmonares típicos que les acabo de mencionar, que está sobre la cisura, y en este lado del lado izquierdo también está sobre la cisura, que tiene un patrón o una forma triangular y que tiene un patrón así como si fuera ovalado. Esto es un ganglio intrapulmonar típico y no se necesita un seguimiento, pues, para nada. Muy bien. Seguimos con la obstrucción bronquial. La obstrucción bronquial, también llamada impactación mucoide o taponamiento mucoso, mucocele bronquial o inclusive broncocele, se refiere al llenado de las vías respiratorias por secreciones mucoides, como podemos observar en estas dos imágenes de tomografía, donde en un axial y en una reconstrucción en coronal, donde podemos ver que es algo muy, muy característico que el taponamiento se produzca dentro de las vías respiratorias, ya sea centrales o periféricas, o que inclusive corra de la central a la periférica y podamos delimitarla completamente. Entonces, a menudo, digo, se localiza dentro del propio bronquio y a veces podemos inclusive ver como que gasecito interno, pero la característica clásica, o sea, cuando la mucosidad está obstruida, es que se extiende a lo largo de toda la vía respiratoria ramificada y esto puede darlo el signo que se llama el signo de los dedos de guante. Esto pues es muy característico y hay que hacer reformateos para poderlo observar mejor y no verlo, por ejemplo, aquí que podemos observar como si tuviera nódulos
y pues realmente no son así. Ya lo ponemos en otra reconstrucción y ya podemos ver que es una obstrucción bronquial. Muy bien, de los malignos. Primero vamos a ver el tamaño y por qué lo podemos dar como maligno o no. Entonces aquí tenemos tres gráficos, como podemos observar, de cómo medir las partes, ya sean sólidas completamente, cuando son subsólidos y cuando son parte sólida y parte no. Entonces, la probabilidad de malignidad se asocia mucho al tamaño. Por ejemplo, aquí en esta imagen, de las que son de las que son solamente subsólidas, en la literatura mencionaba que primero teníamos que medir el diámetro mayor y luego después el diámetro menor o el diámetro corto y dividirlo, o sea, sumarlo y dividirlo entre dos y completarlo, digo, 6.5 a 7 y esto reportarlo. Digo, nunca lo he visto que nosotros lo hagamos de esta manera, nosotros reportamos el diámetro mayor y el diámetro menor, pero por ejemplo, ¿cuándo hacerlo? Cuando es una parte sólida y cuando es una parte en vidrio pulido. Por ejemplo, tenemos el subsólido que mide 8 milímetros en su diámetro mayor y 5 milímetros en su diámetro menor. Y aparte tenemos que medir el área sólida, que es de 4 por 3. Entonces, esto es de suma importancia reportarlo de esta manera cuando vemos este tipo de patrones. ¿Por qué? Porque el paciente, digo, para el follow-up más que nada, y pues el sólido, pues digo, se mide completamente así. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener una probabilidad de que el nódulo sea maligno? Cuando mida, como lo acabo de mencionar prácticamente durante toda la plática, cuando mida mayor de 8 milímetros y cuando el paciente tenga antecedentes cuando tenga factores de riesgo, como los que mencioné anteriormente. Entonces, tenemos márgenes y contornos que nos hacen, pues, sospechar de que la lesión puede ser maligna porque realmente existe una superposición cuando son benignos y cuando son malignos. Y típicamente las lesiones benignas tienen los bordes completamente bien definidos, un contorno liso o suave, como lo mencionan en la literatura, y los malignos tienen bordes espiculados, como podemos ver en esta imagen de una tomografía axial computarizada, donde si se pueden dar cuenta, tiene como los bordes, pues sí, espiculados, como si lo estuviera jalando para otro lado. Esto es una imagen característica que se llama corona radiada. La corona radiada es como si fuera como los rayos de sol y es altamente predictivo de malignidad hasta un 95%. ¿Por qué? Porque es como una infiltración dentro del mismo intersticio. Entonces, esto cuando lo vemos, pues sí es muy característico de que sea maligno, o inclusive en este lado, en la imagen del lado derecho, igual en una tomografía computarizada, en una ventana para pulmón donde podemos observar el nódulo y aparte tiene así como bordes lobulados y también tiene espiculaciones para estos lados. Entonces, esto es de suma importancia saber, porque inclusive los tuberculomas o una fibrosis masiva progresiva puede tener también un margen especulado, pero pues tenemos que conocer los factores de riesgo del paciente y pues por qué fue por lo que entró aquí. Entonces, tenemos también las densidades. De las densidades tenemos las calcificaciones malignas, que como ya les mencioné, que son como un patrón punteado, pueden ser excéntricas inclusive, o como en la imagen de arriba en una tomografía axial computarizada en una ventana para pulmón, podemos observar algo que tiene un valor predictivo del 95% de que sea maligno, que se llama el signo del broncograma aéreo. Aquí tenemos un nódulo pulmonar solitario donde podemos observar que está pues, literalmente el signo del broncograma aéreo. Y esto es un valor predictivo positivo para malignidad de hasta el 95%. O inclusive acá abajo tenemos, digo, se ve relativamente poco, pero también tenemos el signo del broncograma aéreo. Esto es de sumamente importancia porque también cuando nosotros podemos llegar a ver nódulos cavitados, por ejemplo, este nódulo que observamos en esta tomografía, en las dos pulmonares, donde podemos ver que está en contacto con la pleura, que esto es un hallazgo de malignidad, y que la pared mida mayor, o sea, la pared de aquí del nódulo mida más de 15 milímetros. Esto es un valor predictivo igual positivo para que esto sea maligno y sí lo tenemos que hacer en el reporte. Digo, este paciente tiene entre otras cosas, por ejemplo, aquí tiene el aumento de los septos interlobulillares, pero pues el paciente también vino por otra cosa y terminó con un nódulo pulmonar solitario. Muy bien. El crecimiento, cuando hacemos los follow-ups, es de suma importancia nosotros saber cuánto lo dieron, por ejemplo, en estos dos nódulos que fueron subsólidos, cuánto midió en el anterior, para nosotros poder hacer como pues, el seguimiento para ver cuánto creció durante pues, los años, inclusive los meses. Entonces,
Los nódulos malignos suelen tener un tiempo de duplicación, que el tiempo de duplicación de volumen es alrededor de menos de 100 días, con un rango inclusive desde los 20 hasta los 400 días. Entonces, los nódulos cuando tienen un tiempo de duplicación en menos de 20 días, o sea que, no sé, se hizo más pequeño o algo, podemos hacer un diagnóstico diferencial o inclusive pensar en una causa infecciosa o inflamatoria. Mientras que los adenocarcinomas, nosotros podemos pensar que tienen, no, perdón, los adenocarcinomas tienen un tiempo para crecer de hasta 1346 días para inclusive duplicar su volumen. En este caso tenemos dos tomografías axial computarizada en ventana para pulmón, donde podemos ver que en esta imagen es un hombre de 45 años, fumador crónico. Como podemos observar, aquí tenemos una lesión subsólida. Esta lesión subsólida se le hizo, medía de 1 a 3 milímetros, de 1 a 3 milímetros, y es un nódulo pulmonar subsólido. Entonces, se le hizo el follow-up, y el follow-up fue durante los 3 meses. Entonces, persistía el nódulo pulmonar solitario en la porción subsólida, inclusive creció. Entonces, esto es de suma importancia porque cuando nosotros vemos esto podemos pensar que es algo infeccioso, pero cuando creció en menos de 70 días, esto pues realmente pues lo vamos a pensar algo más para malignidad, y este paciente lo biopsiaron y salió un adenocarcinoma in situ. Por ejemplo, estas dos imágenes que tenemos para los nódulos sólidos y para los nódulos subsólidos. Para los nódulos sólidos generalmente se acepta que el tamaño estable sea durante 2 años, lo que indica un tiempo superior a pues, 730 días. Entonces es un determinado confiable de benignidad. Por ejemplo, digo, este nódulo tiene más características malignas que benignas, digo, no solamente el tamaño, pero para los nódulos pequeños que duplican su volumen, pues sí es muy difícil percibir el cambio en el diámetro, y por lo tanto, sí, sí es importante pues verlos. Por ejemplo, en esta tomografía, donde podemos observar que se le hizo un follow a un paciente. ¿Por qué? Porque tenía, digo, otras características malignas, por ejemplo, los bordes espiculados, como podemos ver acá. Y si se dan cuenta, aquí tiene como que áreas subsólidas, y del lado derecho ya tenía áreas sólidas, donde, pues, digo, la área que creció se le agregó un área sólida de este lado. Entonces, este paciente fue igual, fue un diagnóstico diferencial de un nódulo pulmonar solitario que terminó siendo un adenocarcinoma in situ. Entonces, la tomografía contrastada. ¿Para qué se puede utilizar la tomografía contrastada? ¿Por qué? Porque los nódulos pueden presentar realce, y las diferencias pues pueden ser entre benignas y malignas. En varias revisiones he observado que la malignidad se puede observar en mayor, cuando nosotros le ponemos el ROI aquí, podemos observar que si es mayor de 20 unidades Hounsfield, se considera que es un valor predictivo positivo hasta el 85% de malignidad, y cuando son benignos tienen menos del 15 unidades Hounsfield. Entonces, sí es importante nosotros tener en cuenta cuándo, o sea, las unidades Hounsfield para el momento de hacer una tomografía contrastada, y pues digo, también valorar las características. ¿Por qué? Porque esto es útil solamente cuando las características del nódulo y cuando son menores de 5 milímetros, y cuando el grado de realce pues es importante, porque los nódulos que son, cuando son mayores de 5 milímetros, por aquí me equivoqué, cuando son menores de 5 milímetros sí se considera que pues no es tan viable hacer esto en la tomografía. Pero pues es importante aprenderlo de la malignidad de mayor de 20 unidades Hounsfield y la benignidad de 15 unidades Hounsfield. Por otro lado, tenemos el PET-CT, donde podemos observar, donde se utiliza el FDG marcado con flúor 18. Este se ha vuelto una alternativa ampliamente utilizada para medir el realce de los nódulos pulmonares solitarios, en la evaluación, digo, de ellos mismos. Entonces, la FDG sí es la unidad de metabolismo de la glucosa, y se utiliza para diferenciar los nódulos benignos de malignos. Por ejemplo, en esta tomografía axial computarizada, y acá de este lado tenemos donde el nódulo pulmonar solitario en el PET-CT, sí está realzando un poquito, y esto se biopsió y fue una adenocarcinoma in situ. Esto es importante, digo, tiene una especificidad aproximada del 90% para detectar los nódulos malignos, pero sí tienen que ser con un mayor diámetro de hasta 10 milímetros, de hasta 10 milímetros o más. Entonces, digo, el diagnóstico diferencial evidentemente es con el cáncer de pulmón. Por ejemplo, que como ya les acabo de mencionar, para el screening de cáncer de pulmón, para el screening de cáncer de pulmón y el adenocarcinoma constituye hasta el 50% de todos los cánceres de pulmón.
y es más probable como se manifieste como en esta imagen de tomografía axial computarizada, donde podemos observar aquí una lesión totalmente en vidrio expulido. Esto es lo más característico como se puede diagnosticar el adenocarcinoma in situ y los tipos histológicos del cáncer pulmonar. Entonces, recientemente se ha propuesto, la IASL o la Sociedad de Torácica Americana, inclusive la Sociedad Respiratoria Europea, que tengan un enfoque multidisciplinario. Esto se ha vuelto como se ha vuelto un enfoque multidisciplinario que utiliza hallazgos tanto patológicos y imagen e información de la biología molecular. Entonces, para describir el grado de crecimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta tomografía, es importante nosotros ver que esté a lo largo del parénquima pulmonar, o que tenga un crecimiento lipídico, que esto, o sea, quiere decir que esté sobre la superficie alveolar. Entonces, esto, o sea, las nuevas guías que utilizan estas sociedades comprenden que hay dos tipos de lesiones preinvasivas, por ejemplo, la hiperplasia adenomatosa típica y el adenocarcinoma in situ. Entonces, aquí, nosotros, ¿cómo podemos saber cuándo es una hiperplasia adenomatosa típica o cuándo es un adenocarcinoma in situ? Que o sea, porque son lesiones lipídicas, como ya lo mencioné, que es decir, que crecen puramente a lo largo de la superficie alveolar. Entonces, suelen ser menores de 1 milímetro la hiperplasia adenomatosa atípica, que es una atenuación, como la podemos ver en esta imagen, de vidrio expulido completamente, que mide menos de 1 centímetro y que, o sea, inclusive se han visto más grandes, pero por ejemplo, tenemos también el adenocarcinoma in situ. Para las personas que no tenemos tanta práctica en esto, podemos pasar que esto sea igual a esto. Entonces, el adenocarcinoma in situ, por ejemplo, este que podemos ver aquí, que es, o sea, es un vidrio expulido, pero está pues prácticamente redondeado. Esto mide alrededor de menos de 3 centímetros y demuestra un crecimiento lipídico y también no presenta invasión. Entonces, en estas dos imágenes, por ejemplo, la anterior, que muestra eh, una hiperplasia adenomatosa típica, perdón, donde podemos ver que aquí está pues prácticamente el vidrio expulido, que mide menos de 1 centímetro, y en esta imagen tenemos una imagen igual en tomografía computarizada en una ventana para pulmón, donde podemos observar que tiene un patrón lipídico, o sea que crece solamente sobre los alveolos, carece de necrosis, no invade los vasos linfáticos, y los vasos sanguíneos, no invade los vasos linfáticos, ni los vasos sanguíneos, ni la pleura. Entonces, esto tiene pues un punto de importancia. Por eso les mencionaba mucho de que la diferencia entre los sólidos y los subsólidos para hacer la diferencia con el adenocarcinoma de pulmón y darle un mejor diagnóstico al paciente. Entonces, como diagnóstico diferencial también para los malignos tenemos el tumor carcinoide. El tumor carcinoide tiene bordes pues bien lobulados, como podemos observar en estas dos imágenes de tomografía, ventana para pulmón, donde podemos observar, y el signo más común es que nosotros lo vemos asociado, la vía aérea la vimos asociada a un nódulo. Esto es de suma importancia porque los pacientes, pues digo, son totalmente asintomáticos. Entonces, cuando vemos esto es algo muy característico que también en la literatura lo mencionaba que era muy raro, que si está de bordes lobulados y está en la vía aérea, es prácticamente patognomónico de un tumor carcinoide. La metástasis solitaria tenemos que sospecharla cuando el paciente tenga estos diagnósticos diferenciales, tanto como sarcoma, melanoma, un cáncer testicular o inclusive un cáncer de mama. Y la localización más común es una localización periférica. Como se pueden dar cuenta en estas dos imágenes, podemos observar un nódulo pulmonar solitario que está casi contactando con la pleura y es una localización periférica. Y de la imagen de la derecha, que es igual a una tomografía en ventana para pulmón, donde podemos observar que tiene bordes espiculados que conectan con la pleura. Esto es de suma importancia conocerlo, por lo que ya les he mencionado que el contacto de la pleura sí tiene un valor muy alto para que sea maligno. Entonces, tenemos los pseudonódulos, que los pseudonódulos, como podemos observar en estas dos imágenes, aquí se ve muy poco porque puse muchas imágenes aquí, pero si podemos observar en esta radiografía de tórax, si podemos observar aquí tiene como si fuera una nodulación. Entonces, esta es una imagen compuesta de una radiografía de tórax postero anterior, donde podemos observar que este era un hombre de 63 años, que muestra una opacidad nodular mal redondeada,
Y luego le hicieron la tomografía y se observó que era un islote óseo, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Entonces, aquí solamente tenemos que estar pues muy precavidos al momento de ver las radiografías para no dar un diagnóstico erróneo. Y la radiografía posterior anterior que tenemos del lado derecho, donde podemos observar, digo, también se ve poco, pero aquí se ve como una radiopacidad redondeada, y de este lado tenemos igual otra radiopacidad redondeada. Entonces, como es simétrico y son o radiopacidades redondeadas y que están por lo regular por debajo del hemitórax y en la línea medio clavicular, esto es muy característico, o también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un pseudonódulo, porque pues estos serán los pezones de la paciente. ¿Ok? Entonces, el otro diagnóstico diferencial es el nódulo reumatoideo, que estos nódulos, pues evidentemente la persona tiene que tener artritis reumatoide. Se consideran que son una manifestación pulmonar muy rara, hasta al menos del 1% de los pacientes con artritis reumatoide. Y como lo podemos ver aquí, pues igual son nódulos pulmonares solitarios. Entonces, sí es de suma importancia, como les acabo de mencionar, les he mencionado entre toda la plática, que conocer los factores de riesgo del paciente, inclusive la clínica de estos mismos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el follow-up de cada uno? O sea, si son sólidos o si son subsólidos o subsólidos con parte sólida. Entonces, para los sólidos, si son menos de 6 milímetros, se considera, y si es solamente uno, se considera de bajo riesgo y no necesitamos y tiene el riesgo bajo. Por ejemplo, los factores de riesgo que ya les comentaba al principio de la charla, entonces no se necesita un examen de rutina. Pero cuando tiene un riesgo alto, por ejemplo, el paciente es fumador mayor de 65 años, o no tiene el cese tabáquico, sí le podemos hacer una tomografía opcional a los 12 meses para ver si creció. En cambio, cuando miden de 6 a 8 centímetros, a 8 milímetros y o sea, son solamente uno, tenemos un riesgo bajo y sí le tenemos que realizar de 6 a 12 meses y a considerar inclusive uno de 18 a 24. Pero cuando son múltiples, aquí sí se considera que lo tenemos que hacer de 3 a 6 meses si solamente es uno, o si solamente tiene riesgo bajo o riesgo alto. Y cuando son mayores de 8 milímetros, como ya les mencioné que pues, tienen un valor predictivo para ser malignos, se considera que le tenemos que realizar a los 3 meses una tomografía o inclusive un PET o una biopsia. Y cuando son múltiples pero tienen un factor de riesgo bajo, se considera también que son de 3 a 6 meses, inclusive aunque tengan el riesgo alto. Entonces, cuando son los que tienen, por ejemplo, que es un patrón de vidrio expulido puro, y mide en el diámetro mayor, o como digo, aquí lo medían por el diámetro mayor y el diámetro menor y los dividían entre dos, como les mencioné hace un momento. Si mide menos de 6 milímetros, pues no está indicado el follow-up, pero si mide más de 6 milímetros, se le vuelve a hacer de 6 a 12 meses para confirmar la persistencia y que no tenga asociaciones con partes sólidas que se hayan agregado o que pues haya crecido el nódulo pulmonar. Entonces, cuando tiene la parte sólida y mide menos de 6 milímetros, igual como les mencioné en el promedio, pues el follow no está indicado, pero cuando es mayor de 6, sí está indicado de 3 a 6 meses. Y cuando son múltiples, sí se considera ya sea menor de 6 milímetros o mayor de 6 milímetros, el follow-up de 3 a 6 meses sí es estable, inclusive de 2 a 4 años. Muy bien, y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, la única cosa es algo que ya hemos comentado anteriormente, pero si te regresas a la... Fíjense cómo de alguna manera esta y la anterior, está bien, ahí está. Fíjense cómo depende el seguimiento, depende la conducta, por así decirlo. Finalmente eso es lo que es, del tamaño. El punto está en que tenemos que entender que si vemos un nódulo de 3 centímetros o de 2 centímetros, pues evidentemente ese nódulo ya llegó ahí. ¿Sí? Pero el hecho de que tú veas uno de 6 milímetros, pues no quiero, o sea, como digo, un nódulo de 2 centímetros, un día midió 6. Ese es el problema. El problema no es los que ya miden 2. Por eso la parte predictiva es mucho más alta en eso. Los nódulos que ya tienen un tamaño mayor. Pero el problema es la tranquilidad con la que le dices a alguien que tiene una lesión de 6 milímetros, no te preocupes, no te voy a hacer nada. ¿Cómo sabes que ese no va a crecer a 3 centímetros? Entonces, esa es realmente la parte que tenemos que siempre considerar.
Y obviamente, bueno, así como lo decías tú, personalizarlo. Y entonces ahí es donde tienes que agregar, además del tamaño, pues las otras cosas que es básicamente los factores de riesgo que sabemos que tenemos. Entonces, y esos factores de riesgo, bueno, ya comentaron todo aquí, todo. Esa es una cosa. La otra es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de nódulo pulmonar solitario, pero en muchos de los escenarios que vemos, y más ahorita, por ejemplo, que se está haciendo lo del screening de calcio, score de calcio, todas esas cosas, pues finalmente es un paciente que si ya le estás pidiendo un score de calcio muy probablemente para la parte pulmonaria, pues probablemente también es fumador, ¿sí? O probablemente también tiene otros factores de riesgo. Le vas a hacer un TAC, le puedes hacer un score, pero le puedes hacer incluso un ángel TAC. Pero finalmente vas a obtener información del pulmón. Y el problema no es que encuentres un nódulo que no estabas buscando. El problema es que encuentres varios nódulos que no estabas buscando. Porque aquí todos fueron uno, porque la clase es del nódulo solitario, pero si lo quitamos, o sea, el abordaje, ¿sí? También es muy importante, porque si tú dices, en este lo voy a biopsiar, pero o lo voy a quitar, porque también esa es otra conducta, se ponen del lado quirúrgico. Un paciente que tiene una lesión así de crecimiento lipídico, que tiene más o menos 1.5 centímetros, lo que ya vimos ahorita, pues le haces biopsia o lo operas. O sea, o lo vas a esperar, y si crece que le vas a, imagínense que eso dices, bueno, el seguimiento de según ahí, pues tiene que ser en 6 meses, 3 meses. En 3 meses creció como uno de los que demostraste. Le haces biopsia y como para qué. Pero ¿para qué le haces biopsia? O sea, si mejor una vez se lo puedes quitar. ¿Okay? Entonces, el problema, eso parece muy fácil. ¿Sí? Cuando dices, sí, pues claro, ahí está. Pero ¿qué tal que en lugar de que te encuentras uno, te encuentras tres? Te vas a quitar 3 lóbulos del pulmón. Entonces, ahí es donde las cosas empiezan a complicar, ¿ves? Y tienes que prácticamente individualizar, como debe de ser cada paciente. Acuérdense que ahorita en la parte de las biopsias, hablando de eso, anteriormente pues, te pedían una citología y bueno, una línea. Pues, ahorita no te piden eso, no te piden throughputs, y te piden prácticamente, tienes que saber si tiene carras, si tienes 37, si tienes todas esas cosas que te están pidiendo para que vean cuál es la conducta que va a tener específicamente ese paciente. Entonces, bueno, ese escenario no es tan fácil, como les digo, cuando ya lo vemos en la vida, tenemos que juntar varias cosas. Y ahí es donde probablemente la información, algoritmos o cosas de eso nos van a ayudar bastante con tener esa información y dar, finalmente, acuérdense que lo que estamos dando es una probabilidad, es una predicción. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, entre más nos ayudemos con algo que nos ayude a ser más predictivos, pues evidentemente que siempre hemos utilizado la parte morfológica, es decir, bueno, pues si está escriturado, si está la pleura, si está recteando, bien, pues esa parte nos predice que esto va a ser más maligno. Finalmente de eso se trata todo, pero aquí el punto es que, como les digo, ya vamos a tener que utilizar otras cosas que probablemente nos ayuden más en cada escenario. Entonces, eso es obviamente un tema muy interesante que se aplica a todos, ¿no? La cuestión es de que es como lo de mama, o sea, lo estamos empujando más, evidentemente por la prevalencia que tiene. Cosas que no tienen tanta prevalencia, pues evidentemente. Pero ahorita las tres cosas que están así de este punto, pues es mama, la otra que es pulmón y la otra es corazón. Evidentemente algo que tenemos que ir metiendo cada vez más, porque cada vez más nos toca perder más importante en esta parte de ir evaluando y prediciendo con lo. En el caso de un paciente que tenga una lesión mixta, sólida, pero que la parte sólida sea mayor de 8 milímetros, directamente se va a la biopsia. Pues hacer un PET primero. Le puedes hacer un PET, ¿sí? O sea, le puedes hacer un PET. El punto está, yo lo que siempre les digo es qué va a cambiar la conducta. O sea, si tú me dices que ya tienes un nódulo que es mixto, que tienes una parte que tiene 8 milímetros, ya se salió de ahí. ¿Sí? O sea, para fines prácticos, ese ya llegó a la meta. O sea, a la meta que tienen que ver esto. Yo lo visualizo así cuando lo trato de explicar.
consistencia más. Imagínense que ustedes dicen, yo tengo aquí como 100 escaladores que van a subir la montaña. Pero de ahí no sé quién es escalador y quién es como yo, que no llegan ni a la falda de la montaña. Ahí estamos todos. ¿Sí? Entonces, claro, en la medida en que yo, observador, lo que estoy haciendo, cuando yo estoy observando la imagen, si yo veo que hay alguien que está ahí a los 500 metros, entonces a ver si es escalador, ¿no? Pues ahí van todos todavía. ¿Sí? Pero si me encuentro uno que está a los 8 kilómetros allá arriba de la montaña, pues ese amigo no soy yo. ¿Sí? O sea, ese es alguien que es escalador. Así es lo mismo que está pasando aquí. ¿Sí? O sea, ese ya está allá. Entonces, contestando la pregunta del doctor Matías, pues ¿le puedes hacer un PET? Sí le puedo hacer un PET, pero yo no le haría el PET para ver si le voy a hacer. Le voy a hacer el PET para ver si lo voy a operar o no. ¿Por qué? Porque ya un nódulo de ese, lo que me interesa es saber si no tiene metástasis. Que el PET sí es mucho más sensible que cualquier otro de los métodos que yo tenga ahorita para ver metástasis que no me estoy imaginando. Que no estoy viendo, ¿no? En una de las imágenes que pusiste atrás de comparación, échale más para atrás, pero por ahí más. Por ahí venía una donde estabas comparando, creo que dos, dale para atrás. Ahí, esa, por ejemplo. Si se fijan ahí, ¿sí? En esas dos imágenes, pues obviamente es la parte del contraste, pero si se fijan, vean cómo a lo mejor en la parte del mediastino anterior o atrás de la aorta ya tenemos algo que no estaba y el tamaño que tiene, en fin. O sea, eso es algo positivo o negativo, a ese es el que yo voy a hacer un PET. ¿Y por qué? Porque si me sale que está positivo esos ganglios que están ahí, o aparentemente están ahí, pues ya me cambió el historiaje completamente. Si me sale que está negativo, ese paciente ni siquiera le hago biopsia, bueno, yo sugeriría que se pueda operar. Entonces, contestando la pregunta, si yo sí le haría PET, pero no para ver si es benigno o maligno. Ese paciente con ese nódulo se va a operar. ¿Me voy a equivocar en alguna que otra vez? Sí, porque va a ser sí, va a ser cosa que va a tener. Sí, pero te equivocas para el lado bueno, porque el problema es que si le haces la biopsia y te sale que es un proceso inflamatorio agudo y crónico, que es lo que te van a reportar, que no hay datos de malignidad, entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿y estuviste en el nódulo o ese tejido que está alrededor? Realmente es la neumonitis que está después de la parte bronquial, pues en fin. Entonces siempre te vas a quedar con esa duda, ¿no? Entonces, o si lo vas a biopsiar para después mandarlo a operar, pues hay quienes te lo van a pedir, pero las circunstancias son diferentes. Te lo van a pedir, ¿por qué? Porque te dicen, bueno, es que si no, no lo cubre el seguro. O no lo paga, no se tiene. O el cirujano quiere saber. Bueno, eso ya es otra historia, pero en cuanto al outcome y a la conducta que tenemos que hacer para ese paciente, pues esa parte no. ¿Tiene una pregunta, un comentario? ¿Reto? Bueno, si quieres pon la radiografía, la primerita, el nódulo. Pues no fue antes que nada, muy buena que hacer. Pues ese nódulo sabemos que está pues, en el parénquima pulmonar, ¿verdad? Quizás hay algún problema cuando estén hacia la periferia, porque tenemos que decir si depende pues, del pulmón, de la pleura o de la pared torácica. Entonces hay que tomar pues, unos signos que nos pueden ayudar para decir esos hay de dónde está la lesión. Por ejemplo, si está en la periferia y ves que está haciendo ángulos agudos la lesión y ves o puedes delimitar bien sus bordes, hablamos pues que sea una lesión en el parénquima pulmonar. Cuando los ángulos son son obtusos y además el borde o la pared que está pegada hacia la pared del nódulo, hacia la pared torácica, así como un borde incompleto, que es un signo, estamos hablando que es una lesión extrapulmonar y ahí puede ser pues pleural o dependiendo de la pared torácica. Y ahí pues si ahí vemos que hay erosión ósea, pues ya nos vamos a que está más hacia la pared torácica. Más que nada, pues quería mencionar eso hallazgo. Y pasa igual en el mediastino. Hay algunos nódulos que están muy cerquita hacia el mediastino y pues hay que ver si son del mediastino, el parénquima pulmonar. Igual va a ser similar. Las lesiones que están en el pulmón pues van a ser ángulos agudos, algunos pues van a tener broncoedema aéreo y las que están pues en el mediastino son ángulos obtusos y pues además puedes ver que están desplazando las líneas de unión anterior posterior, y ahí pues ya
más porque sea un hallazgo en el mediastino. Pon la que tenías cavitada, por favor. Esa. Ahí vemos cómo pues, los bordes de la lesión hacia la pared pleural o torácica pues, están haciendo ángulos agudos, eso es a lo que me refiero. Y pues obviamente si tú ves en la radiografía que pues ese nódulo quizá, muy seguramente va a tener una imagen seccional para estar pues, más seguros. Nada más por mencionar eso. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias.